aspiraciones ideales de sus autores. Y bueno, ya después de haber hecho este recorrido, el resultado más acabado de estas ideas está contenido en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución de 1789. Y como podrán ver, es el resultado o recupera las ideas clásicas antes expuestas, casi de todos los autores, incluso los absolutistas. Y se dio un momento de ascenso de la burguesía al poder político y la disolución de los imperios europeos, o sea, los monarcas finalmente. Por eso les digo que eran ideas revolucionarias, porque iba en contra del statu quo. Ahora nuestro statu quo es otro, no era ese. Con este documento se terminó por afianzar la idea de la soberanía popular y la defensa a ultranza de los derechos básicos del individuo frente al poder político o Estado. Entonces, bueno, esta es una imagen precisamente de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pasa la siguiente. Y bueno, pues esta declaración está contenida, bueno, la conforman 17 artículos nada más. No es más que eso, es una síntesis muy bella, ¿no?, de lo que en ese momento pensaba la Asamblea Nacional Francesa. Y les voy a leer algunos de ellos. Y bueno, el preámbulo de esta declaración decía que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos. Por eso se ha resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esa declaración se presente constantemente y todos la puedan conocer. El artículo 1, como les decía, dice que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Es una idea muy importante y, como les decía, es la perspectiva de Locke y de Rousseau. El artículo 2 tiene que ver con los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, como son la propiedad, la libertad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Aquí se dan cuenta, no solo está Locke y Rousseau, también están las ideas de Maquiavelo, de Hobbes, ¿no?, en la seguridad. El artículo 3 tiene que ver con el principio de que toda la soberanía reside esencialmente en la nación, es decir, es popular. Y ahí sí nada más estamos hablando de Locke y de Rousseau. El artículo 4 habla de que la libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudica a otros. Y esta idea es una idea, bueno, es hobbesiana, pero también es, bueno, es una idea que desarrolla más Kant, Immanuel Kant, ¿no? Y estos límites solo pueden ser determinados por la ley, o sea, ellos están pensando en leyes. El artículo 6 habla que la ley es la expresión de la voluntad general, no de alguien, sino de la mayoría o de toda la población. El artículo 9 habla de que todo hombre se presume inocente mientras no haya sido declarado culpable. Y este principio está contenido, por ejemplo, en nuestra Constitución. Y antes que todo es una constitución política, ¿no? El artículo 11, la siguiente. El artículo 11 habla de la libre comunicación de los pensamientos, de las opiniones, que es un derecho o es el derecho más precioso del hombre, a reserva de responder del abuso de esta libertad. Y eso es lo que actualmente vemos en los medios de comunicación, ¿no?, que se tiene la libertad de publicar casi cualquier cosa, aunque a veces hay un daño moral de las personas. El artículo 12 habla de la garantía de los derechos del hombre y del ciudadano, hace necesaria la fuerza pública. Y aquí sí estamos pensando en las ideas de Maquiavelo y Hobbes, porque para ellos, si no existe una fuerza que respalde las leyes, estas no pueden existir, ¿no? O sea, no son idealistas, saben que si no hay fuerza, no hay derechos, porque ¿quién va a obligar al otro a hacer lo que no quiere, verdad? O a someterse a un cierto orden, a ciertas reglas. El artículo 13 habla de que los gastos de la administración, pues todos tenemos que colaborar, o sea, es una obligación ciudadana.
El artículo 15 habla de que la sociedad tiene el derecho de pedir cuentas a sus gobernantes. O sea, ese es un principio que desde entonces se está pidiendo y que es muy actual para nosotros, ¿no? Muy vigente. Estamos en la era de la rendición de cuentas, pero eso apenas, y esto ya existía desde el siglo XVIII, o finales del siglo XVIII. El artículo 16 dice que toda sociedad en la que no está asegurada la garantía de derechos ni determinada la separación de poderes no tiene constitución. O sea, son ideas básicas y esenciales de cualquier gobierno: las leyes y la división de poderes y los límites que el mismo gobernante o el mismo Estado tiene, ¿no? El artículo 17 dice que la propiedad es un derecho inviolable y sagrado, porque ¿de qué vas a vivir, no? Como ser humano, tú y tu familia. Nadie te puede quitar lo que tienes, porque si no, pues ya te acabaron, ¿no? Con eso. Entonces, miren, aquí está París, 26 de agosto de 1789. Esta declaración la han retomado casi todas las constituciones del mundo desde entonces. Y cualquier tratado que ustedes vean a nivel internacional, nacional, tiene esta fundamentación, ¿no? Por eso tenía interés en presentárselos. Pues miren, ya una síntesis de este pensamiento clásico, pues está contenido en estos valores democráticos, ¿no? Entonces, la libertad es un principio fundamental dentro de nuestras sociedades, por eso le llamamos democracia liberal. O sea, la democracia en sí es una forma de gobierno solamente, pero es con las ideas de Locke y de Rousseau que se le adjudica el tema de las libertades del individuo, de los límites que tiene ese poder, ¿no? Por eso le llamamos democracia liberal, pero en sí la democracia no trae contenidas esas ideas. Históricamente se une en el siglo XVIII. Y también tenemos otro principio que es la responsabilidad, ¿no? Y estas son las garantías individuales: la igualdad, la tolerancia, la justicia, el pluralismo y la participación. Y todo esto se decide por medio del pueblo, la soberanía popular. La libertad es que cada individuo realiza o ejecuta lo que a su juicio sea viable o correcto, sin afectar la libertad del otro. Y existen diferentes tipos de libertades, como de expresión, de pensamiento, de asociación, la religiosa, etc. La responsabilidad viene asociada a este concepto, ya que se trata de que cada individuo responda por las consecuencias de sus actos o decisiones, porque tenemos que saber distinguir lo que es bueno de lo que es malo. Aquí también estaríamos hablando del tema de la autolimitación en beneficio de los demás, ¿verdad? La igualdad únicamente va a ser entendida ante la ley, sin nuestra posición social o de género, y podemos disfrutar del mismo trato, ¿verdad? Evidentemente todos somos diferentes, pero ante la ley vamos a tener la misma consideración. La tolerancia sería aceptar y respetar las diferencias de los demás sin menoscabo de sus garantías, es decir, aceptar la diversidad social que nos rodea, evitando la discriminación de los demás, porque eso también puede generar conflictos muy severos, ¿no? La justicia es cuando se logra el equilibrio entre las partes, garantizando que a cada persona se le proporcione lo que le corresponde y conforme a la ley. El pluralismo es una idea que tiene que ver con la diversidad de opiniones e ideologías presentes en cualquier sociedad y que coexisten en paz. La participación es una actitud activa que lleva al ciudadano a participar en los asuntos públicos de diferentes formas y en grados diversos. Hay gente que se compromete mucho con las causas, ¿no? Y no solamente pues escribe, va a marchas, protesta y hace muchas cosas, ¿no? Tanto las que son institucionalizadas como las que no lo están, es protesta social. El ejercicio de todos estos valores solo es posible en un régimen democrático, porque es el contexto institucional más adecuado para lograr, y en el que prevalece la soberanía popular. Entonces, la idea es que el reto de la escuela es enseñar ese tipo de valores desde la infancia hasta la vida adulta, y de esta forma llevarlos a la práctica
porque si no los conocemos, ¿cómo los vamos a poder aplicar, ¿no? Gran parte de la población no conoce sus derechos básicos de ignorancia o pobreza, ¿no? Entonces, en México, hablando de ese caso en particular, la mitad de la población es pobre y debido a sus adversas condiciones, varios de estos valores no corresponden con sus vidas cotidianas. Por el contrario, sufren abusos constantes de toda índole y su vida diaria está dominada por los antivalores. O sea, esto tiene también, o sea, degeneran, ¿no? Si ustedes van a una comunidad donde pues hay inseguridad, seguramente hablar de libertad y responsabilidad pues no va a ser como muy bueno, y menos de estos principios. O sea, de la justicia, pues ahí no hay eso. Entonces, aunque viven en un régimen democrático como es este, por ejemplo, en lo cotidiano de su vida viven una especie de régimen totalitario que les niega sus derechos más básicos y fundamentales. Y eso, bueno, pues pasa en los medios de comunicación bueno, los conocemos, ¿no? De viva voz. Y bueno, pues estas serían, digamos, las ideas más importantes que yo tendría que compartir con ustedes, ¿no? Desde esta visión clásica y tratando de ver la educación cívica como una parte de la educación muy importante, una educación más bien práctica, ¿no? No tanto, o sea, la enseña en la escuela evidentemente, pero en realidad tiene vigencia en la práctica. Y sería todo. Muchas gracias.